pienso que debe ser algo político que se excluyó a Olga. Pienso a la vez, ¿por qué? O sea, hubo otras escuelas que quisieron copiar esto que ellos estaban experimentando, o directamente se sacó por algo político estricto, y se sabe si hay algo. En realidad, Olga, en su carrera docente, digamos, su cesantía, en la que queda fuera del sistema, bueno, es la que le pasa en 1950 en Rosario. Pero, de todos modos, digamos, no eran mujeres, digamos, con una participación política partidaria, eran mujeres libres pensadoras, defensoras de una educación laica, digamos, pero sí, pero, o sea, hubo circunstancias políticas. ¿Floreció en otras escuelas esto mismo? ¿Cómo? Que estuvo en otras escuelas. En otras escuelas hubo esto, no sé si fue una continuación o si fue algo. Vos tenés que pensar que la escuela se enmarca dentro de lo que es la escuela nueva, y el novismo. Ustedes quizás han visto algo. En Rosario se da esta experiencia. Hubo otras experiencias en toda la República Argentina, como a nivel mundial. En Buenos Aires el maestro Iglesias, en Uruguay el maestro Gesualdo. ¿Conocen algo de Luis Iglesias? Incluso murió hace unos días, el 6 de agosto falleció Luis Iglesias, que él tenía una escuela en Suárez, creo, en provincia de Buenos Aires. Y también fue una persona con la que ellas tuvieron mucha correspondencia y demás. Y después hay una experiencia muy importante que es el maestro Gesualdo en Uruguay. Bueno, y con ellos también tenían un contacto, también fue una experiencia riquísima con la que Olga estaba muy en contacto, digamos. Pero evidentemente eran ensayos innovadores un poco aislados en el sistema educativo, ¿no? Hoy justamente hablábamos con unas maestras que veíamos unas fotos, después si quieren en la valija podemos ver algunas fotos, bueno, las vieron muchas en el video, que alguien dijo por aquí, qué hermosas fotos. Realmente veíamos lo que a lo mejor eran las fotos de la época, que eran esas fotos muy de filas, de pupitres, así, uno atrás de otro, que los chicos están quietitos, paraditos, digamos, muy en silencio, cada uno en su tarea, y filas así muy rígidas. Y evidentemente aquí vemos fotos que tienen totalmente otras características, vemos chicos que se ríen, que juegan, que se divierten, que bailan, digamos, ¿no? Toda una cuestión de movimiento, de trabajo corporal, digamos, ¿no? Donde no están quietitos ahí, rígidos, esperando. Incluso todas las filmaciones son originales, porque una de las personas que más apoyó la experiencia fue Hilarión Hernández Larguía, que en ese momento Hilarión era director del Museo Castañino. Entonces quizás también muchas de las personas que venían a Rosario llegaban a la escuela por una conexión que hacía Hilarión, que les llevaba a mostrar especialmente la escuela, y así fue que llegaron, digamos, no lo sé claramente si todas las, digamos, cómo llegó Juan Ramón Jiménez y demás, pero sé que Hilarión era una persona que difundía mucho la experiencia. Olga lo llama un mecenas de la experiencia. Pero por otro lado, hay que pensar en que ella compartía la experiencia enviando material, cuadernos, diarios de maestra, acuarelas, a Italia, a un pedagogo italiano que se llamó Lombardo Rai. Y compartían con algunos otros maestros y maestras de la universidad. Eran experiencias aisladas. De esta experiencia rosarina quedó el registro que ellas hicieron, fotografías, videos, cuadernos y demás. De otras quizás hubo similares y no quedaron. Por eso en Granada Gómez tuvo maestras, sí. A mí me parece que también hay que rescatar que más allá que fueran experiencias aisladas, tienen un sustento teórico muy fuerte. Con Montessori, de Crowley, Reich, no es que son cosas aisladas que se le ocurrió a un loco y lo hizo, sino que tienen un sustento teórico. Un fundamento teórico muy Y importante. ellas además escribieron
obras completas. Ahora vamos a ver un poco de cada forma. Pero sí, esto del sustento teórico es muy importante, porque una de las frases que dice Leticia, no tal cual estas palabras, pero lo que dice es, nada se hace al azar, y nada era llevado al poco tiempo, todo llevaba un tiempo de trabajo. Había una libertad de trabajo, se escuchaba al niño, porque la expresión era libre, pero la maestra tenía una idea de lo que quería hacer, a qué objetivo quería llegar, la institución se movía hacia ese objetivo. Había un proyecto educativo y era muy claro y conciso sobre qué tipo de persona, qué tipo de alumno, qué tipo de ciudadano quería formar. Fíjate que en la escuela, ellas dicen en un momento, había un compromiso social con el barrio. No es una cuestión partidaria, pero sí de una política abierta, con la palabra polis, ¿no? Muy fuerte, que esto seguramente que políticamente molestaba, porque una escuela que aparte se manejaba no con recursos económicos muy altos, porque era una escuela pública, que lo que decían era, no necesitamos recursos económicos altos, la naturaleza nos brinda los recursos. Entonces molestaba, pero era muy difícil hacerla caer. Sí. Cuando Olga está movida en su cargo, ¿su hermana también la destituyen? En realidad, a Olga la dejan cesante, a Leticia no. Leticia continúa unos meses más y después se va del sistema, digamos. Las dos, incluso hay un diario muy interesante de clases, que ahora podemos verlo, que lo pusimos un poco a propósito, digamos, los diarios de clases era un registro, un anecdotario que llevaban los maestros de lo que iban haciendo en sus clases, no tanto como una planificación, sino más que nada un registro de lo que se vivía en la clase, de lo que, claro, una bitácora exactamente, de lo que pasaba, de lo que sentían, y es muy interesante porque hay un diario muy hermoso donde Leticia muestra como todo su esplendor en el desarrollo de la clase y demás. Esa es de 1940, y después hay un diario de 1950. En agosto de 1950 a Olga la dejan cesante, y ella tiene que, se ve, digamos, porque empieza el diario como más narrado y de golpe le dicen, empieza ella a poner moral y hace signos de preguntas, digamos, como de que alguien le pedía que desarrollara lo que iban a hacer en moral. Y bueno, evidentemente eran mujeres con un, digamos, que quizás los valores y digamos, eso siempre estuvo en los modos en los que ellos construyeron ese proyecto, encararon, y eso no era seguramente para ellos ahora moral, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí se ve muy claro que ella trata bien de, digamos, que hay cierta exigencia donde le piden tal, le nombran tal asignatura, tiene que decir lo que va a dar, y ahí aparece moral, aparece algo de signos de pregunta y demás. Pues bueno, y ella al poquito tiempo se va. Digamos, la diferencia entre ellas dos es que Leticia no regresa nunca más al sistema educativo formal, digamos. Y aún cuando Leticia en el momento que se va de la escuela tenía en el 50 tenía 46 años y no regresa al sistema, y Olga sí. Olga en el 56 la reincorporan y vuelve y pasa, digamos, ingresa como inspectora, regresa como inspectora a la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Allende en la provincia de Buenos Aires no vuelve a ser como docente. Claro, vuelve como inspectora, vuelve a trabajar en el sistema. En esa segunda vuelta, cuando hace ese cargo de inspectora de la provincia, ¿no tratan de volver a generar ese movimiento de escuela nueva? No hay muchos datos. Lo que sabemos es, bueno, por lo menos una de las cosas que recuerdo es que era una inspectora que no se quedaba en el ministerio. La iba, firmaba y después se iba a las escuelas. Y no se quedaba tampoco en la dirección de la escuela, sino que visitaba